Bien, bienvenidos todos a nuestra clase número 1 del módulo Autoestima Poderosa. Vamos a ir, para las personas que son nuevas, en este grupo que hay algunos nuevos, entendiendo cuáles son las partes de la clase. Todas las clases se dividen en 4 partes. La primera parte es la parte correspondiente a Kabbalah, asociada al tema del módulo. La segunda parte es la parashá de la semana, es decir, la porción de la Torá que se está estudiando o leyendo en esa semana. La tercera parte es la parte de meditación y al final hacemos un conversatorio para preguntas. También hay un conversatorio intermedio para preguntas. Y la parte más importante es la tarea de la semana. ¿Por qué es la parte más importante? No hay calificación en la tarea, no es que esto es algo académico, es algo de autoconocimiento, sino que las tareas lo que hacen es permitirnos ir integrando la información. Yo no contesto las tareas, no comento las tareas a menos que vea algo que me llame la atención en el sentido de que, ok, esta persona no está entendiendo el concepto, por eso no puede realizar la tarea. Entonces, sí son importantes, las tienen que mandar a patriciajurado@gmail.com. Si no contesto es porque está todo ok. Solamente si veo algo que me llame la atención, comentaré. Entonces empezamos con la frase que me encantó, que dice, eres lo suficientemente grande como para sentirte humilde. Primer punto de análisis. Una de las cosas que la gente tiene la tendencia a confundir es autoestima con ego. ¿Y por qué tenemos esta tendencia a confundir? Sencillamente porque dentro de nuestra alma sabemos que en el árbol de la vida tanto la autoestima como el ego se alojan en la misma esfera. Es la esfera número 9, esfera de Yesod. ¿Ok? Vamos a ir entendiendo un poco más en las siguientes clases. Cuando una autoestima está vibrando en sombra, no quiere decir que está gobernada por el ego. No confundamos las cosas. Son dos inteligencias separadas, la autoestima y el ego. Cuando una autoestima está vibrando en sombra, hay falta de autocuidado, hay falta de amor propio, que se puede ver como, por ejemplo, conductas autodestructivas, hábitos emocionales tóxicos, pensamientos acerca de desvalorización o de incapacidad o despoderamiento, sería, no existe esa palabra, de restarnos poder, es una buena palabra para incluirla en la RAE. Pensamientos repetitivos de quitarnos poder, palabras, ¿sí?, que hablan mal sobre nosotros mismos. Eso es una autoestima en sombra y una autoestima que está fuera de lo luminoso. Por el contrario, el ego tiene dos tipos de inteligencias. La primera, que nos dice que somos grandiosos y extraordinarios, y la segunda, que nos dice que no valemos nada, que no somos nada. O nos dice cosas como, por ejemplo, no creas en ti, no vas a poder con esto. La autoestima, en cambio, ¿qué diría? Si es que lo vemos en sombra. La autoestima, en cambio, diría, no tengo lo suficiente, con una voz mucho más débil que la del ego. Para reconocer una voz que viene del alma asociada a la autoestima es sencillo. La voz del alma es un susurro. La voz del ego es un alarido, es un grito en la mente. Es algo que va a estar todo el tiempo machacándonos. Por el contrario, una autoestima débil va a ser una voz sutil que, si bien está vibrando en sombra, que quiere decir que no está activa en todo su poder, que está drenándonos de energía, no es algo que nos va a hostigar. El ego realmente nos hostiga cuando está fuera de control, cuando está fuera de nuestro gobierno espiritual. Cuando el ego está dentro de nuestro gobierno espiritual, el ego nos sirve para decir, ok, esta es mi autoestima, me voy a cuidar de esta manera, pero además tengo la capacidad y el coraje de decir esto sí y esto no. Se necesita de un ego complementario que interactúe de una manera adecuada con la autoestima. Ya dije que son dos inteligencias que están en el mismo lugar en el árbol de la vida. Por esa razón deben interactuar de una manera armoniosa. El ego es muchas veces el autor de las mejores decisiones que tomamos en la vida. Cuando uno dice, estoy pensando en mis ex, hasta aquí llegaste, no importa lo que pase, hasta aquí llegaste, viene del ego, del no voy a seguir aceptando esta situación, no puedes seguir humillándome, ¿sí? Porque el ego tiene orgullo. Entonces el ego dice, ah, no, no me vas a humillar más. La autoestima, ¿qué diría? Es que no me lo merezco, es que todo lo que me está haciendo es porque yo no valgo, soy bruta, soy bruto, no soy suficiente para él. Eso sería una autoestima baja. Y vamos a ir entendiéndolo mejor a lo largo del curso. Pero lo primero que quiero que entiendan
es que autoestima y ego no son lo mismo. Son dos inteligencias que cohabitan en la misma esfera del árbol de la vida y que deben aprender a interactuar bajo mi gobierno espiritual en equilibrio, como absolutamente todo lo que hemos visto dentro del árbol de la vida. Ya sabemos que el árbol de la vida, todas y cada una de sus esferas y el circuito en general se desequilibra por dos razones. Primera razón, exceso de energía. Segunda razón, escasez de energía. Por esas dos razones se desequilibra. Todas las esferas, o una esfera, dos esferas, tres, indistintamente. Ahora, la definición de la humildad, porque dije, empezamos diciendo, eres lo suficientemente grande como para ser humilde y vamos a asociarlo con el arquetipo de Moisés. Pero empecemos por la definición de la RAE de lo que significa la humildad. Dice, es la virtud, ojo, es una virtud ya, que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Eso dice la definición literal de la RAE. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen el pensamiento pendejo religioso de que solamente siendo pobre uno puede ser humilde? Pensamiento pendejo religioso. No quiero a nadie entre mis estudiantes con ese tipo de pensamiento. A nadie. A nadie. Porque no tiene que ver la riqueza económica con la humildad. No tiene que ver. Hay personas que son tremendamente prósperas, abundantes y que son súper humildes, generosas, compasivas, amorosas. Y hay personas que no tienen $1 en el bolsillo y son recontra soberbios. Ahora, ¿por qué nos conviene ser humildes? Y esto es algo importante. Una de las cosas que nutre la autoestima son el cumplimiento de nuestros logros, nuestros retos, nuestros objetivos en la vida. Eso es natural, ¿ok? Y los objetivos deben ser también objetivos económicos, no solamente objetivos de amor, de crecimiento espiritual. No, 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 tienen que ser también objetivos económicos. Y una de las cosas que nutre más a nuestra autoestima es cuando nosotros tenemos estos logros siempre sosteniendo nuestros valores. ¿Por qué razón? Porque los valores también están en Yesod. Cada vez que yo vivo una vida con valores, ¿sí? Que los valores son universales, el trabajo es un valor, la honestidad es un valor, la responsabilidad es un valor, la verdad es un valor, la bondad es un valor, la compasión es un valor, todo eso es universal, no importa si eres ateo o eres místico o eres del Dalai Lama, esos valores son universales. Cada vez que tú tienes logros en pareja, en dinero, en trabajo, sin perder tus valores, entonces te conviertes en alguien valioso. Y lo que te fortalece a tu autoestima es que tú veas, te sientas y vivas la vida como un ser valioso. Y valioso viene de vivir con valores. Esto no tiene que ver nada con la moral, porque la moral es una construcción humana, muchas veces asociada a la religión, que condiciona y limita al ser humano en base al miedo, en base a, si tú haces esto es pecado y si haces aquello no te voy a reconocer en este entorno social, no te voy a aceptar en este medio. ¿Okay? La Kabbalah no lidia con la moralidad, es un tema de me conviene o no me conviene. Espiritualmente hablando, materialmente hablando también, es un tema de me conviene o no me conviene vivir con valores. Si yo vivo con valores, soy un ser valioso, y cuando soy un ser valioso, es muy fácil amarse, es muy fácil cuidarse, es muy fácil co-crear, es muy fácil ser compasivo, ser bondadoso y ser humilde. Porque la humildad también es un valor y una cosa lleva a la otra. Es una secuencia de acciones con conciencia y inteligencia espiritual que nos conducen hacia una autoestima que es la cancha necesaria que necesitamos para crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Alguien que tenga una autoestima espiritual baja, ¿puede crecer espiritualmente? No, no puede, porque va a sentir que es incapaz de transformarse. Siente que es incapaz. Vamos a hablar en el conversatorio de cuáles son las características de una autoestima débil para que ustedes me digan con sus palabras qué es y vamos a ir asociándolo con los conceptos de Cábala. Vamos a hablar del arquetipo de la humildad en la Torá. Se sabe que en la Torá el arquetipo o el ser humano más humilde que existió fue Moisés. Y aquí quiero hacer énfasis en que humildad no es ser gil, ¿ok? No es ser gil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Moisés vio que mataban a su pueblo siendo él un hijo adoptivo del faraón,
en el palacio de los egipcios, él fue y mató al egipcio que estaba matando a un hombre de su pueblo, a un hebreo. Lo mató. Es decir, si atentan contra mis valores, si atentan contra mi gente, si atentan contra mis principios, tengo que sacar la fuerza dentro de mí para poner un límite. No tengo que salir a matar a nadie, ya no estamos en esa época, ¿ok? Por si acaso, ni a la suegra. A veces provoca, pero bueno, ni a la suegra, ¿ok? Y lo que quiero decir con esta explicación de Moisés es que él fue elegido no por esa fuerza y esa capacidad de poner límites solamente, sino por su capacidad de, a pesar y con todo lo que recibió del Creador, la capacidad de hablar de uno a uno con el Creador, la capacidad de verlo expresado, la capacidad de ser el recipiente, la vasija que recibió todo el conocimiento de la Torá expresada en los 10 enunciados y en el árbol de la vida, a pesar de todos esos dones, él siempre se dio cuenta de que eran un regalo, de que no era el dueño, de que era el administrador. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que mientras más dones y más talentos tengamos, nuestra humildad tiene que ser más fuerte porque sencillamente tenemos más responsabilidad con el mundo. Cuando nosotros hablamos de humildad también dentro del árbol de la vida, estamos haciendo referencia a la esfera de Hod, ¿sí? Donde está Aarón Jacoén, que es el sentirme humilde. Pero Hod es la tercera esfera del lado izquierdo, lo que quiere decir que se nutre de la tercera esfera del lado derecho del árbol de la vida. Recibe la fuerza de la tercera esfera del lado derecho, que es Netzach, cuyo arquetipo es Moisés, que es lo que acabo de explicar ahora. Es, yo soy un hombre poderoso porque soy un receptor de grandes dones que no son míos, que los he recibido prestados para multiplicar esa fuerza en el mundo y ser un portador de expansión de luz. Todo lo que un ser humano recibe, cuando está expresado y construido desde la humildad, es, soy el administrador, eso me hace valioso, me hace poderoso, me cuido, me conecto con esa fuerza interior, con el propósito de compartir, con el propósito de multiplicar la fuerza de mis dones. La humildad no es sinónimo de inferioridad. Si nos destacamos, podemos llegar a dos conclusiones. Perdón, antes de pasar a eso, vamos a ver qué tiene que ver con Yesod. Dije Hod y no expliqué Yesod. Cuando nosotros hablamos de que Netzach y Hod interactúan y se nutren, de que primero viene la fuerza de Netzach, de Moisés, del arquetipo de este hombre fuerte, de este hombre que es capaz de poner límites, que es capaz de precipitar conocimientos como los 10 enunciados del árbol de la vida y de ahí moverse de una manera humilde hacia Hod, lo siguiente que viene después de eso es Yesod. Yesod es la puerta de todas las bendiciones y el lugar donde se aloja la autoestima. ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Nos están explicando los sabios de la Cábala. Quiere decir que para poder tener una autoestima fuerte, que es el lugar, la residencia, la casa, ¿sí? Yesod es la residencia, la casa, el lugar de la autoestima. Primero tengo que tener el coraje de saber cuáles son mis límites, de saber cuáles son mis valores. Después sentirme humilde para que el recipiente de Yesod se nutra, mi autoestima reciba toda la fuerza de estas dos fuentes para poder co-crear. Porque cuando una persona tiene una autoestima poderosa y fuerte, se activa inmediatamente el sanador interno, el co-creador y todas las capacidades que todo ser humano tiene ocultas. No es que Moisés era un ser humano especial, era un alma especial, pero como ser humano tenía las mismas limitaciones que todos tenemos en Malhut, en este plano terrenal. Las mismas limitaciones y peores, porque era una época mucho más incómoda que la que vivimos ahora. Humildad no es sinónimo de inferioridad. Si nos destacamos, podemos llegar a dos conclusiones. Primera, soy más grande e importante que los demás. El resultado es arrogancia, ¿sí? Que es la sombra, una de las sombras de Gesed también, una de las sombras de Gesed, porque la arrogancia produce en las personas un alejamiento del éxito. Ya sabemos que en Gesed se aloja nuestros dones, nuestros talentos, nuestra oferta, nuestro éxito profesional, el éxito de todo tipo de un ser humano está en Gesed. Si hay arrogancia, porque las cosas me salen bien, Gesed entra en sombra y entonces de pronto ya la gente no quiere estar conmigo, ya la gente no quiere escucharme, ya la gente no quiere comprar, Shalom, ya la gente no quiere
que yo trabaje con ellos. No me quiere de socio, no me quiere de compañero. ¿Quién quiere de compañero a un arrogante? Cuando a ustedes les salga algo bien, recuerden, pausa, esto no me pertenece. Me ha sido dado para transferirlo al mundo con humildad y multiplicarlo. No es solamente transferirle al vecinito. El vecinito puede estar cool, pero no es solamente para eso. Hay que hacerlo todo lo que se pueda, gradualmente, estructuradamente, organizadamente, como es todo en la creación. Si la creación fuera caos como era anteriormente, se destruiría el mundo. La creación es orden, aunque no lo parezca. Los que ponemos desorden somos los seres humanos, pero en la creación hay un orden perfecto. Si queremos ser co-creadores, tenemos que venir de este lugar de voy a compartir esta luz que se me ha sido dada de una manera ordenada, organizada, estructurada, expansiva, constante. Bien. Luego dice ya, soy más grande e importante que los demás, resultado arrogancia, sombra de Gesed, alejamiento del éxito sin efectos secundarios. Éxito sin efectos secundarios. ¿Alguien ha escuchado esta expresión? Hay mucha gente que tiene éxito y no tiene salud. Hay mucha gente que tiene éxito y no tiene paz mental. Hay mucha gente que tiene éxito y tiene su familia destruida. Cuando venimos de una autoestima saludable y nos damos cuenta que nuestros dones son regalos para compartir, entonces podemos experimentar la capacidad de co-crear el éxito y tenerlo sin efectos secundarios. Muy importante esto. Es decir, tener bendición sobre lo que recibimos, tener bendición sobre nuestras co-creaciones, tener bendición sobre compartir nuestros dones. Eso es de éxito sin efectos secundarios. Deben ustedes conocer a personas que tienen todo el dinero del mundo y no pueden pagar la salud de alguien que aman. Teniendo todo el dinero del mundo, no pueden comprar la salud de alguien que aman. Ok, segundo, tengo algo más valioso que los demás. Es otro tipo de pensamiento que produce caos en nuestra vida y que se asocia a una autoestima que está en sombra, a un ego ingobernado. Me siento como privilegiado, ¿sí? Tengo el sentimiento de privilegiado. Y este sentimiento de sentirme alguien especial, privilegiado, ocasiona sombras en varias esferas del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque me separo de los demás. Ocasiona sombra, por supuesto, en Gesed, ocasiona sombra en Tiferet, ocasiona sombra en Netzach. ¿Por qué? Porque sostenerme en algo positivo en la vida, si yo me creo un privilegiado, va a ser muy difícil, porque no voy a estar dispuesto a lidiar con la adversidad. Si yo vengo del privilegio, no estoy dispuesto a lidiar con la adversidad. Y Netzach es la capacidad de perseverar y salir adelante aún en la adversidad. Produce también sombra en Hod, porque pierdo el agradecimiento, me siento alguien especial, merecedor de todo. El momento en que yo me siento alguien especial, merecedor de todo, un privilegiado, me desconecto de mis relaciones familiares y mi boca, mi comunicación que está en Hod, empieza a ser errática, porque empiezo a hablar de mí como alguien especial frente a ti, frente a todos, en lugar de dar y compartir y hablar desde el lugar de pares. Hemos hablado en infinitas clases que cuando queremos hablar, que cuando queremos compartir, tiene que ser siempre desde un lugar de par. No importa cuánto sé, no importa cuánto tengo, no importa cuánto voy a darle a esa persona, siempre tengo que venir de un lugar de par, para que no haya distorsión en el árbol de la vida. Para recordar que ser el que da es una bendición. Ser el que da es una bendición. Ahora, ¿por qué la gente elige sentirse menos? Es una elección, porque hay mucha responsabilidad en sentirse feliz con quien uno es. Si yo estoy feliz con quien yo soy, lo primero que la gente me va a pedir es mi energía. Yo quiero esa energía, yo quiero eso que tienes. No saben qué es lo que tenemos, pero lo quieren. Y eso es muy incómodo. E incluso puede llevarnos a situaciones espiritualmente riesgosas, a rodearnos de gente envidiosa, a rodearnos de gente que quiere nuestro lugar, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra pareja. Por eso la gente prefiere inconscientemente quedarse en el lugar del pobrecito yo que no merezco nada.
que no soy suficiente y no cuidarse. Autoestima poderosa es, tengo dones, talentos y oportunidades que me fueron entregados para administrar. Si yo los tengo, es para que produzca más de lo que yo tengo, no lo mismo. Por eso yo siempre les digo, yo no quiero, por ejemplo, que ningún terapeuta de Kabbalah de casa o de Kabbalah del nombre o estudiante de esta clase sea igual que yo. Yo quiero que sean mejores que yo, porque si no, no sirvo, porque si no, lo que estoy haciendo no tiene sentido. Si yo no tengo la capacidad de que la luz que yo recibí se expanda y se multiplique en grande, entonces ¿para qué la tengo? ¿Mm? El creador no juzga por los resultados, pero sí observa las potencias. Por eso es que a unos les da más que a otros. ¿Qué es las potencias? ¿Cuánta potencia tengo de recibir para compartir? ¿Cuánta potencia tengo de recibir para multiplicar? ¿Cuánta potencia tengo de incomodarme para lidiar con la adversidad y hacer lo que vine a hacer, que es compartir mis dones, sin perder mis valores, sin negociar mis valores? Mucha gente comparte el don de la palabra para hablar lo que le conviene a un político, por ejemplo. Y justamente en la parashá de esta semana se habla de jueces y se habla del tema de la corrupción en la Torá, que ya sabemos que la Torá nos habla de absolutamente todo. ¿Cuánta gente utiliza el don de la estructura de la planificación para el mal? Esa potencia tiene que estar utilizada para el bien. Y cuando la potencia está utilizada para el bien, el creador te va dando más y más y más. Entonces, ¿por qué a la gente mala el creador le da más? Porque está mirando la potencia, no está mirando qué vas a hacer con la potencia. Eso es tu proceso y es tu decisión de causarte bien o de causarte mal. Pero está mirando la potencia. ¿Ok? ¿Quién tiene la vasija más potente para recibir más cantidad de luz y transferirla al mundo multiplicándola? La trampa de estar mejor que el otro es el siguiente punto. A ver, observar las potencias. Perdón, terminemos con eso. La potencia es mi deseo constante, es el ponerme de pie y empujar la roca todos los días. Todos han escuchado aquí la fábula de la roca, del castillo de la roca. Levanten la mano si han escuchado todos. Yo siempre la cuento, es mi fábula favorita. Uno de todos mentirosos no han puesto atención. Qué horror. La cuento en todo lado porque es mi fábula favorita, cabalista. Pongan atención. Escuchen. Había un rey que vivía en un castillo rodeado de manjares, de riquezas, de todo lo que un ser humano pueda imaginar y querer en su vida. ¿Sí? En ese castillo. Y era feliz en el castillo. El problema era que el castillo tenía una roca en la puerta y él no podía salir del castillo. Solamente podía disfrutar de los manjares, del oro, de las riquezas, de las joyas, de absolutamente todo. Y la gente que estaba ahí con él podía compartir con él y él era súper generoso y misericordioso y todos vivían dentro del castillo, digamos, en armonía y felicidad. Pero el rey quería salir. Entonces, un día le dijo al creador, hey, ¿cómo hacemos? Yo tengo todo esto, soy feliz, comparto y todo, pero quiero salir y poder compartir afuera también. Y el creador le dijo, listo, lo que vas a hacer es empujar la roca que está en la puerta. ¿Ok? Se levantó el rey al siguiente día, empujó la roca y la roca no se movió. Se fue a dormir y al siguiente día se paró y volvió a empujar la roca y la roca no se movió. Y así empujó por años y la roca no se movió. Cuando se elevó al cielo, llegó y le dijo al creador, hey, después de un tiempo me aburrí de empujar la roca, después de unos años, porque empujaba la roca como me dijiste y nunca se movió la roca para poder salir. Y el creador le respondió, te dije que empujaras la roca, no que la movieras. Yo la muevo. Y aquí lo que quiero decir con esto es que nosotros mostramos la potencia nuestra al Creador de recibir más, de vivir mejor, a través de levantarnos todos los días de empujar la roca. ¿Cuándo va a pasar que mis sueños se den, que yo pueda realizarme en mi negocio, en mi trabajo, en mi pareja, en absolutamente todo? Lo sabe Él, nadie más que Él. ¿Cuál es nuestro trabajo? Y lo que fortalece nuestra autoestima y lo que nos hace poderosos es saber que estoy haciendo mi parte del trabajo, ir y empujar la roca. Y yo les puedo asegurar
que llega el día en que la roca se mueve, en todo. Ayer hablaba con una persona que tuvo una decepción amorosa hace como 24 años. Y resulta que el fulanito aparece a los 24 años a decirle que ella era el amor de su vida. ¿Saben la inyección de energía que tuvo ese ego de esa mujer? O sea, me llamó y me decía, yo le escuchaba, que me mandaba la nota de voz y le digo, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Porque como que se entrecortaba la nota de voz. Y me dice, no, es que mi mano está temblando. Y yo, le temblaba la mano contándome, ¿ok? Entonces, ella me decía, no puedo creer que tuve que esperar 24 años para escuchar esto. No puedo creer. Y ella hizo la tarea. Ella se levantó todos los días y empujó la roca sabiendo que este hombre se iba a arrepentir, iba a venir un día y le iba a decir, hey, ¿sabes qué? Fui un pendejo, me equivoqué. A veces toma 24 años. Si el rey dentro del castillo hubiera empujado la roca 24 años, quizás se hubiera abierto la puerta. El tema es que no lo hacemos y lo que nos hace poderosos es empujar la roca todos los días. Bien, la trampa de estar mejor que el otro. No por estar mejor, entre comillas, estás bien. La razón por la cual yo empecé a estudiar Cábala fue porque a pesar de tener salud, una linda pareja, una linda familia y todas las comodidades que alguien pueda querer tener, igual me sentía vacía. Lo que a una persona le da sentido, significado y amor por la vida es el sentirse pleno. Y ese sentirse pleno promueve en primera instancia ese amor propio. Y el amor propio nace con uno, por supuesto que nace con uno. Nos olvidamos después de a lo largo de la vida, pero nace de ese deseo de conectar con mi alma, de ese susurro del alma, de la autoestima que viene y te dice todos los días, eres valioso porque te paraste a empujar la roca. Eres valioso porque todos tus dones y todos tus talentos no los tiene nadie más que tú. Y si tú no los compartes, las bendiciones que llevan tu nombre no serán reveladas en el mundo. Acuérdense eso siempre. Hay bendiciones que llevan el nombre de Gema, de Ingrid, de Rosario, de mis Raqueles, de Irma Dalia, de mi amigo Patricio, de Telmo y de todos aquí, de Giuseppe, que si es que no se revelan, nadie más las puede revelar. Por eso el día en que cada uno de nosotros nació fue el día en que el Creador dijo, el universo no puede seguir existiendo sin que esta persona viva, porque esas bendiciones que llevan nuestro nombre solamente pueden ser reveladas a través de nuestra vida. No hay otra forma de que se revelen. ¿De dónde viene la autoestima? ¿Viene de la aceptación por parte de los demás? Claro que viene de la aceptación por parte de los demás. Ahora, el valor que yo le doy a la aceptación de los demás no puede condicionar mi propio valor, lo que yo veo en mí mismo. Lo que les he dicho siempre, no venimos a hacer frasco de Nutella ni billetito de 100, no, venimos a ser nosotros, lo que nos representa, ¿sí? Ahora, podemos reconocer que hay gente en el entorno que quizás lo hace mejor que nosotros, que quizás son más prósperos, más inteligentes, más bellos, más, pónganle lo que a ustedes les parezca, ¿ok? Pero eso, en lugar de condicionarnos, debería ayudarnos a reconocer aún más que nuestra diferencia con ese entorno bello, próspero, etcétera, nos hace aún más potentes. ¿Por qué? Por el concepto de Benoni, que también lo hemos hablado en infinitas veces. Mientras más oscuridad hay en mi vida, mientras menos luz veo en mi proceso, mientras más difícil resulta reconocer mis dones, mientras más feo me veo en el espejo, cuando me vea lindo, la revelación de luz va a ser tan potente en el universo que va a opacar a todos los demás. ¿Han visto que hay personas que no tienen una preparación de ningún orden, ni siquiera son buenas personas en términos de valores, de compasión, de bondad? Hay personas de todo tipo en el mundo y sin embargo la gente les adora. ¿Han visto eso? Les idolatran. ¿Por qué? Porque ellos sí se aman a sí mismos de una manera incomparable. Ellos están convencidos de que son la última Coca-Cola del desierto. Y así se aman, y así se muestran. Y eso es lo que los demás perciben. Entonces, esa potencia que se ve de ese ser humano, que en realidad uno sabe
que no es buena persona, que puede tener actos de corrupción en su vida y que de ahí proviene el dinero y que no es apegado a sus valores y etcétera, 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 porque uno sabe, uno conoce, está en este mundo. Sin embargo, la gente les idolatra porque esa persona se ama de una manera extraordinaria. Y esa potencia de lo que es amarse a uno mismo de una manera extraordinaria es lo que los demás aman ver, porque es la revelación de su luz. Así que si uno no se siente igual de exitoso, igual de lindo, igual de espiritual, igual de lo que sea, el día en que se dé cuenta de su valor único y de que entienda que esas bendiciones que llevan su nombre solo se pueden revelar a través de él o de ella, el brillo y la luz que trae eso es mucho más potente que la de un santo, que la de una persona espiritual, que de un... Y eso es lo que a uno le hace sentirse cómodo con uno mismo y que los demás acogen, aprecian y quieren recibir de ti. Donde está el punto más oscuro de tu autoestima es donde está el punto de mayor potencial de revelación, de luz, de tu autoestima. El ejemplo que siempre pongo, si yo pongo un fósforo en una cueva, ilumina toda la cueva. Si yo pongo un transformador enorme y una lámpara de no sé cuántos voltios en un estadio a las 12 del día, no ilumina nada. Por eso es que nuestra oscuridad es tan valiosa. Por eso es que esa falta de reconocimiento y de amor propio que tenemos es tan importante, porque es ahí donde va a brillar nuestra luz. Es ahí donde cada vez que nos paremos a empujar la roca, ese poquito que le podamos mover va iluminando, 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 iluminando cada vez más. Y a medida que se ilumina nuestra vida, es en la misma medida en la cual podemos reconocernos. Y cuando nos reconocemos, nos amamos, porque es volvernos a conocer. Reconocer es volver a conocer. Cuando vuelvo hacia mí, hay una parashá hermosísima que no es de esta, pero se llama Lech Lecha. Tercera parashá para los que quieran leerla en algún momento. Libro de Bereshit, tercera parashá. Es irse hacia adentro de uno. Quizás es una de las cosas más potentes que uno puede hacer para revelar la luz. Interior. Desde la oscuridad. Así que no quiero aquí a nadie quejándose de no, es que yo no sé hablar bien, es que yo no sé hacer esto bien. Excelente. Ah, es que no puedo con esto. Excelente, porque ahí, en esa oscuridad es donde va a brillar la luz. La luz nunca brilla en la luz. Bien, ¿nacemos con una autoestima predeterminada? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Para la Kabbalah, la autoestima forma parte del trabajo del Tikkun, que el Tikkun es del plan de evolución gradual de toda alma, para quienes no han escuchado antes la palabra. Entonces, claramente va a haber personas que van a tener que luchar más con su autoestima que otras. ¿Todos vamos a tener que luchar con la autoestima? Sí, en algunos momentos más que en otros, pero hay personas que definitivamente parte de su tikkun tiene que ver con la autoestima. Por eso, eligen hogares en los cuales los padres les llenan de etiquetas que les echan más abajo todavía su autoestima, porque en esas etiquetas es donde está la luz que vienen a revelar de la autoestima. En esas etiquetas de ejemplo, mi caso, inconstante, impaciente, voluntariosa, no, voluntariosa está bonito, necia, irascible, soberbia, todas esas etiquetas que me pusieron, ahí es donde estaba mi luz. Hoy me mandaron dos mensajes de voz tan hermosos que les quiero agradecer a Dani, que está por aquí, no sé si Dani está aquí, y a Ana María, que está en otra clase, donde me dicen unas cosas tan lindas. Y ahí es cuando puedo ver que en verdad me he sacado bastantes etiquetas, pero solamente porque están ahí es que tengo el mérito de sacarlas. Si no estuvieran, ¿cómo las sacaría? ¿Qué luz podría revelar? Si no tuviera aquí la etiqueta de necia, ¿cómo podría convertirme en alguien abierto? ¿Cómo podría hacerlo? No tendría la oportunidad de hacerlo. Bien, parte 2 de la semana, para allá de la semana, Shoftim, quiere decir jueces. Estamos en el libro de Devarim, quinto libro de la Torá, ya finalizando todo el año energéticamente hablando, próximos a la entrada de Rosh Hashanah, uno de los 4 años nuevos que existen en el calendario hebreo.
Se está prendiendo y apagando la luz en el calendario hebreo. Y el libro de Barim lo único que hace es una recopilación de todos los anteriores, de los 4 anteriores. Y en Shoftim lo que nos dicen es, nombrarás jueces y policías en cada una de tus tribus, en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dé, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Eso dice en Devarim o Deuteronomio 16:18. Ese es el pshat de la Torah, ¿no es cierto? La parte literal de la Torah. Lo que leemos cuando uno abre y lee. ¿Qué es lo que dice la Kabbalah de esto? Dice que cuando dice en todas tus ciudades, realmente la palabra ciudad hace más referencia a todas tus puertas. La palabra es shareja, presente en la primera frase de Shoftim cuando se lee en hebreo. Esa es la palabra que se traduce como ciudades, pero en realidad es puertas. Y dice, debemos colocar jueces y policías en todas las puertas. ¿Quiere decir que yo tengo que armarme de guardias aquí? Bueno, en Ecuador, en México y en algunos países estamos así, pero no se refiere a eso, ¿ok? ¿Cuáles son nuestras puertas? Estas. Y los genitales. Es decir, si en el quinto libro de la Torá, que es la recapitulación de los 4 anteriores, la preparación para el año nuevo, para Rosh Hashanah, Rosh, cabeza, Hashanah, del año, ¿okay? Ha, del, Shana, año. Se nos dice que pongamos policías y que cuidemos todas nuestras puertas, es porque en realidad en este mes es cuando más vamos a ser probados para juzgar lo que vemos como algo malo, para escuchar chismes, para encender inciensos. La gente piensa que ser espiritual es encender inciensos e inciensos. El incienso se encendía en el templo en el Ketoret, no es cualquier incienso el que uno puede agarrar y prender así, ojo, ¿ok? Porque el incienso, los aromas, despiertan energías espirituales que muchas veces no son las que queremos despertar. Entonces, ¿qué es? Es un incienso que se puede quemar para limpiar las casas, lo aprendemos en Cábala de casa. La salvia blanca de Israel, porque genera un humo blanco y eso sí es limpieza. Un incienso de Nag Champa, que es un incienso hindú, un incienso de eucalipto, un incienso de mirra, pero no es cualquier incienso. Y cuidado con esos inciensos tóxicos que salen humo negro, se van a enfermar. ¿Okay? Cómprense si van a comprarse buenos inciensos certificados, pero no es momento de estar encendiendo inciensos. ¿Okay? No. Eh, lo que decimos, lo que sale de nuestra boca es mucho más importante que lo que comemos, pero lo que comemos también es importante. Para los que vienen de una tradición cristiana y que hacen referencia al mensaje de Jesús, donde dice Jesús, no se preocupen de lo que comen, preocúpense de lo que hablan, ¿no? Tienen que saber que ese es un mensaje distorsionado, porque Jesús era un rabino y los rabinos observan por alajá es la ley judía, la comida o la alimentación kasher. Kasher es apto, ¿ok? Y no quiere decir que vamos a entrar en el negocio de los rabinos de las certificaciones de la comida kasher. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay alimentos que nos ayudan en nuestro proceso espiritual y alimentos que no nos ayudan. Entonces, este mes o esta semana, por lo menos, yo lo hago siempre, pero ustedes háganlo cuando quieran. Si quieren esta semana, si quieren hasta antes de Rosh Hashanah, eviten comer mariscos. Los mariscos no son kosher. Kosher, que quiere decir apto. Y es tan sencillo como esto. Si ustedes nunca hubieran probado un camarón, por ejemplo, o un molusco, un mejillón, por poner un ejemplo, una almeja, si ustedes nunca lo hubieran probado, si alguien no les hubiera dicho que lo prueben, y ustedes se lo encuentran al paso, ¿se lo comerían? Viendo el aspecto nada más. El universo nos habla, lo que pasa es que no escuchamos, no sabemos leer los símbolos. Son deliciosos. Yo no los como hace muchos años. Porque precisamente porque son deliciosos, es que no hay que comerlos porque no tienen la tercera columna de restricción. Cuando uno tiene un problema médico, el médico lo primero que le dice, saque los mariscos y el cerdo. ¿Sí o no? ¿De dónde viene ese conocimiento? Porque se sabe que no es bueno para el cuerpo. Y lo que no es bueno para el cuerpo no es bueno para el alma. Y lo que no es bueno para el alma no es bueno para el cuerpo, porque el cuerpo es lo mismo que el alma en una densidad más de materia más lenta, simplemente.
pero el cuerpo es del alma también, en una densidad de vuelta de materia, de energía más lenta. ¿Okay? Entonces, cuiden lo que comen. No mezclen leche con carne. Si van a comerse, por ejemplo, un filet mignon, supongamos que tiene salsa de crema, pésima idea, vean cómo le sienta el estómago. Si se van a comer un asado, por ejemplo, no se tomen después un helado de crema. ¿Okay? Cómanse una fruta, por poner ejemplos. Cuiden esto. Y por encima de todo, cuiden lo que dicen. Bendigan sus vidas. Bendigan sus vidas. Bendigan la vida de los demás. Bendigan la vida de los demás. Busquen lo bueno. Ah, no, es que no tengo nada bueno para decir. ¿Así? Dame 5 minutos y te empiezo a enumerar todo. Como cuando hicimos el ejercicio de anotar las cosas buenas nuestras, que les dije, quiero 15 cosas. No sé si era en este grupo o en el de Kabbalah de casa, ya no me acuerdo. Quiero 15 cosas que hablen de su lugar más verdadero, de quién son. Ah, no, es que yo no puedo llegar a 5. Ah, sí, ven acá. Esto. Más de 15 hay. Aquí es lo mismo. Cuiden lo que dicen. Busquen lo bueno en el otro. Si no tienen nada bueno para decir, vuelvan a pensar y van a ver que lo encuentran. 0 reproches. 0 reproches. ¿Por qué? Porque el reproche es un juicio. Y lo que va a pasar en Rosh Hashanah, y lo vamos a ir estudiando en las próximas semanas, es un juicio de nuestra vida. 0 reproches. Eviten hacer reproches durante este tiempo. Eso es cuidar las puertas de nuestro alma. Y por supuesto, tengan sexo, claro, ¿por qué no? Con la persona correcta, con la pareja oficial, digámoslo así. No es momento para andar de saltimbanquing, digamos. No es momento para andar ensayando cositas, no. Es un momento para ser recatados en todo. ¿Okay? Un momento para cuidar. Las mujeres que todavía tienen menstruación, no tener relaciones mientras están menstruando. Eso es cuidar las puertas de una mujer. ¿Okay? Vamos a tener un espacio para preguntas. La segunda lección dice, el ser humano insiste en reaccionar, por tanto, sigue viviendo una realidad dura, rica en dificultades de todo tipo. Si una persona no se fortalece espiritualmente dentro de las 3 sefirot superiores, que es Keter, la conexión con el Creador, con el universo, la certeza, la esperanza, el deseo por vivir, ¿ya? Jogma, intuición, sabiduría, creatividad, el mundo de las ideas. Binah, la inteligencia racional, mi capacidad de planear, mi capacidad de compartir, de recibir para compartir, donde empiezan las cosas a tomar forma. ¿Okay? Si no me fortalezco en estas 3 superiores durante este tiempo, empiezo a debilitarme materialmente, porque de ahí nace toda la nutrición del árbol de la vida. ¿Okay? Entonces, la conexión espiritual para un cabalista es el estudio. Cuidar las puertas son las acciones fruto del estudio. Cuidar la boca son las acciones fruto del estudio. Pero hay que estudiar, gente. Esa es la herramienta del cabalista en esencia y la meditación. Luego dice, nos volvemos espiritualmente impotentes. Hablamos de potencias al inicio de la clase. Nos volvemos espiritualmente impotentes cuando no tenemos esta nutrición, sobre todo desde Keter a Jogma, a Binah y luego hacia todo el árbol de la vida. Esto ocurre porque el primer mundo que el hombre necesita dominar es un mundo reactivo interno. Para poder dominar ese mundo reactivo interno que me impulsa a no cuidar mis puertas, a tener una sexualidad hiperactiva, reactiva con las personas equivocadas en el momento equivocado, a comer lo que sea sin ningún tipo de medida y control. Si yo no logro gobernar eso, necesito el apoyo de Keter, Jogma y Binah y todo el árbol de la vida para lograr gobernar ese animal interno. ¿Preguntas antes de pasar a la meditación? Tenemos unos minutitos más. Yo estoy como papel rayado ahorita con ¿Qué la dice? información, la voy a volver a ver varias veces, porque una de Ajá. las cosas que muchas veces cuidamos la palabra o evitamos
Y eso Ujú. quiero entender yo, ¿no? Porque decías, hay que poner límites. Y una de las cosas que estoy trabajando, que casi siempre cuidar lo que voy a decir, porque muchas veces también pienso que mi lado iracundo, y por eso me relaciono mucho cuando tú vas diciendo, una de las cosas que admiro mucho de ti es esa parte, que, o sea, que lo dices, ¿no? Y a nosotros muchas veces, o a mí me pasa, que muchas veces esa parte que sea tan honesta en esa, cuando expreso, las personas se ofenden, ¿no? Aunque no venga desde un lugar para mí que vengo a herirte. Y yo siento que en mis meditaciones, y dije un día lo comparto en mis historias, ¿no? Me viene mucho a mí a decirme, ok, si un color es negro, y si yo te pregunto qué color es este, ¿qué color me vas a responder? Me vas a responder que es negro, ¿verdad? Eso en mis meditaciones, porque tengo esa pelea conmigo que a veces me limito a hablar y no sé si caigo en ego, creo que humildad no es, pero por esta parte de juicios que me han hecho muchas veces, de que sos muy directa, sos muy directa, sos muy directa, ¿no? Entonces, esta parte, pero a la vez lo que estás diciendo, ¿no? En estos momentos, cuidar lo que decimos y ahí como que me hago papel embolado. Cuidar lo que decimos no quiere decir dejar de ser directo. Uno puede ser directo, lo que quiere decir es cuidar las palabras que utilizas para ser directo. Porque si tú vas y le dices a una persona, ¿estás gordo? Es una grosería. Estás siendo directo y estás diciéndole algo que quizás es cierto, ¿ok? O estás flaco o se te ve mal, quizás es muy directo. Pero si en cambio le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Me siento bien. Ay, qué bueno, veo que estás bien porque veo que puedes cuidar tu alimentación, porque veo que puedes hacer algo. Y vas como conduciendo las cosas. No tienes que ir, que no quiere decir no ser directo, quiere decir ponerse en los zapatos del otro. Quiere decir, ¿cómo puedo yo llegarle a esta persona de una manera en la cual va a recibir lo que le digo en lugar de rechazar? Muchas veces cuando somos muy directos producimos rechazo en las personas. Y el don de la palabra y de la comunicación es para conectar. Entonces hay que buscar la forma de decir lo que piensas con pocas palabras, pero lo que yo siempre le recomiendo, short, corto, and sweet. Sigo Corto, trabajando en eso. corto y dulce, porque si no, lo que tú dices, lo negro es negro, yo no te puedo decir que es blanco, ¿ok? Pero sí te puedo decir de una manera en la cual conecto y no genero rechazo. Short and sweet, con los hijos, con la pareja, con el jefe, con los amigos, con ustedes mismos en sus diálogos internos. Cuando empiece esta traca, 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 hey, pausa, ¿qué hay de fondo aquí? Ok, estoy incómoda porque tuve una discusión con mi marido. Ok, entonces eso es lo que me tiene incómodo. Corto ese la, o ese diálogo destructivo que todos tenemos. María y luego Marta. María, no te escuchamos. Ah, hola, ¿Cómo estás, María? Bien. hola, hola, Pati, ¿cómo estás? Hola, equipo, ah, compañeros. Eh, Patricia, quería, en relación a la tercera columna del cerdo, Ajá. hay algo que yo no me queda claro, o sea, no lo sé integrar. Eh, Sé que Ujú. los moluscos y, ok, eso no, pero El cerdo. claro, están en esa categoría, pero ¿cómo identifico o cómo integro eso? Lo que se sabe del cerdo a nivel energético, espiritual, de acuerdo a la Cábala, es que el cerdo no tiene la tercera columna, que es la columna de la restricción. Es la columna que dice, ya comí, suficiente, paré. ¿Ok? Ok, Ya recibí la comida, comí, es suficiente. ok, Cuando tú le pones a un cerdo comida, puede estar comiendo todo el día y toda la noche sin parar. Cuando nosotros comemos, las moléculas vegetales, las moléculas animales, las moléculas de todo tipo que contienen la comida, ¿qué es lo que hacen en el cuerpo? Se transforman en sangre, en energía, en células que van por todo nuestro torrente sanguíneo. La sangre es el alma en el cuerpo. ujú, Van por todo nuestro torrente sanguíneo,
nutriendo o perjudicando a nuestras células. ¿Sí? Entonces, no quiero yo tener una energía que yo mismo introduzco por mi boca, que en lugar de ayudarme a hacer mi camino espiritual, me perjudica porque no tiene restricción el cerdo. El cerdo puede comer y comer y comer y comer sin parar. Otra cosa que no tiene el cerdo es este hábito de orden y limpieza. Puede estar en lo que se llaman chiqueros. Sí, ¿Ok? ya. Entonces, tampoco quiero esa energía para mi vida. No quiero esas moléculas siendo parte de mis huesos, de mi piel, de mi médula ósea, de mi cerebro. No lo quiero. Ok, Esa es la ya. razón por la cual no se come cerdo. Sí, no, no, Cómanlo. no. Si quieren comerlo, cómanlo porque ninguno de No, ustedes está no yo comerlo. tengo Yo sé años. que los como. Yo también años que no lo como. Me encanta. Yo No puedo tengo mentir. como, no sé, ¿Ok? muchísimos años. Es muy sabroso, pero No, me alegra. gracias, A ti, María. Qué gusto tenerte de vuelta. gracias, gracias. Marta. Hola. Bueno, lo del molusco sí que no lo entiendo. Ujú. No, Ok. no, no, Claro. no tengo información, por eso no lo entiendo tampoco. Y otra pregunta que no se me entró, tengo varias, pero la de los 24 años que esperó, eh, como que me confunde un poco. Claro, Ok. porque lo asocié primero como una frustración personal, digamos, o como un apego, como una baja autoestima, o sea, no lo entendí, sinceramente. Ok, te voy a explicar. Primero vamos a hablar sobre los mariscos. Los mariscos tienen un aspecto que no invitan a ser comidos, ¿no es cierto? No invitan. Si uno los ve y no sabe y nunca ha probado, si solamente se guía por el aspecto del marisco, del molusco, no lo comerías nunca. Si la gente dice qué asco comerse una culebra, un mono, una tortuga, un armadillo, que son cosas que se comen aquí en la selva de mi país, la gente se come eso, ranas. Bueno, yo digo un molusco, una almeja, un mejillón no es más bonito que un mono. O sea, y se lo comen con gusto. Hasta tienen arena y tierra por dentro. ¿Ok? Entonces, hay una ley de kashrut que es grande, ¿sí? Que esto no es una clase de kashrut, que es la forma en la que se recomienda comer. Pero en términos generales, lo que no nos es agradable por los ojos es por una razón, en términos de alimentos. Alimentos que nos favorecen más, en general, van a ser alimentos que se dan naturalmente sin mayor esfuerzo, animales que tienen una pezuña partida, hay una serie de cosas, ¿ok? Y que son limpios, o sea, como más limpios. Una vaca es algo más limpio que un cerdo. Una gallina es algo más limpio que un cerdo, creo yo. E incluso el camarón, le dicen ahora el chanchito del mar, el cerdo del mar, porque se come toda la basura del mar. Se alimenta de toda la basura del mar. Ya se sabe que hacen como este proceso de limpieza y uno va y se come eso. El momento en que uno se come, se procesa todo eso y toda esa toxicidad del animal se convierte en tus células, en tu sangre. No te conviene a nivel de salud física y no te conviene a nivel de salud espiritual porque, como te digo, son animales que no viven en orden, que no tienen restricción y que esa conciencia, al momento en que tú te la comes, se integra a tus células. ¿Ok? Ahora el ejemplo de esta amiga. ¿Qué es lo que yo quería decir? Que lo que a nosotros nos hace conectar con nuestra autoestima es nuestra capacidad de pararnos todos los días y empujar la roca. Que a veces empujar la roca puede tardar años, pero que muchas veces a los 20 años, a los 24 años, a los 30 años, esa roca se mueve y uno puede ver en realidad la verdad de la situación y que a uno eso le sana muchas cosas a nivel de autoestima, siempre y cuando uno
tenga la inteligencia espiritual conduciéndola, porque si no, se llena de ego. Si mi amiga no fuera una persona que estudia Kabbalah tantos años, una persona tan espiritual, ella se hubiera quedado apegada al ego, pero ella lo que temblaba sus manos era diciéndome de la emoción de saber que no estaba equivocada en esa relación. O sea, que en verdad ella sabía que este hombre le quería y que él se equivocó al no elegirla. O sea, desde ese lugar de qué paz tengo que saber que en verdad no estaba equivocada, que en verdad todos los años que estuve con él no fueron botados a la basura, que todo el dolor que sentí, había algo más de fondo, había un ticún entre los dos, que no fue una relación así, loca. A eso iba. No sé si quedó más claro. Sí, ahora sí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Posible, Patricia, que yo haya podido tomar, o una persona, no yo, cualquier persona tome decisiones equivocadas, basadas en una autoestima, o sea, en un estado de autoestima bajo, por decir, no, yo en esa época tenía mi autoestima súper grave por las razones que hayan sido, y eso tomé decisiones que en ese momento yo pensé que eran las correctas. Ujú. Y resulta que hoy estoy estudiando Cábala y he mejorado tantas cosas y he aprendido tantas cosas y yo digo, era autoestima lo que yo estaba, en lo que yo estaba fallando, o sea, permitir que otras personas hagan contigo o tú permitir condicionamientos en tu relación, permitir que te digan eh, o tú aceptar ciertas condiciones que en algún momento tú dijiste, o sea, ¿por qué lo permití? En ese momento yo debí decir no y resulta que lo acepté y por eso es que estoy como estoy, fregada, o sea, de la patada. Entonces, si es posible de que, ¿cómo corrijo yo? O sea, si yo en ese momento tomé decisiones basadas en una autoestima equivocada, en una autoestima baja, hoy mejoré, estoy en otra evolución, o sea, evolucioné esa parte, es como yo corrijo, o sea, bueno, me Si tú imagino ya yo tienes, si tú ya tienes identificado que la causa por la cual tú tomaste una decisión errada en tu vida fue la autoestima, y ya tienes identificado eso, de que estás en esta situación por una decisión mal tomada, lo que tienes que hacer es tomar la decisión inversa, la contraria, para enmendar el rumbo. Tú no puedes pretender cambiar de rumbo sin dar un golpe de timón. Tienes que dar un golpe de timón, tienes que enderezar el rumbo de alguna manera. Ah, es que no puedo porque eso me lleva tiempo y es difícil, yo sé. Con calma, tómate tu tiempo, no te apresures, no te precipites, pero es imposible cambiar de rumbo en la vida, de situación en la vida, sin cambiar de decisión, sin tomar una decisión contraria. sí, en mi caso, por ejemplo, yo en todo este tiempo, como que dice, he escrito mi vida, o sea, qué decisiones he tomado basadas en qué cosas he permitido, qué cosas no he debido permitir que, Son que haga. aprendizajes, son aprendizajes. Tú eres una mujer joven. Y esas cosas que aprendiste, anótalas porque se olvidan. Crea un diario de crecimiento personal. Yo soy tan fan de escribir que tengo ya 3 libros y tengo 3 más por publicar. Entonces, escriban para que identifiquen con claridad, para que la próxima vez que se encuentren en una situación similar, vayan a su diario de crecimiento de Cábala y digan, ah, la razón por la cual yo cambié de relación o cambié de situación fue porque esto me pasó y ahora se está repitiendo. ¿Por qué se está repitiendo ahora? Porque tengo que mostrarle al universo que aprendí, que no voy a volver a lo mismo, que esta vez lo voy a hacer diferente. Por eso se está repitiendo. ¿Sí? Vamos a pasar a la meditación. Elul es el mes de la Teshuvá. Voy a explicar rápidamente qué es la Teshuvá. La Teshuvá es sencillamente una herramienta espiritual que utilizamos como preparación a Rosh Hashanah, que lo que hace es un viaje a través de la mente para ir hacia el pasado, ¿sí? A una situación que nos causó dolor o causó dolor a otros y restaurar la energía de ese momento. ¿Ok? ¿Qué es restaurar la energía? Si yo le grité a la persona, me voy a esa situación con mi mente al pasado y en lugar de gritarle, la abrazo.
por poner un ejemplo, o le hablo delicadamente. Si yo permití que me griten, que abusen de mí, entonces voy a ese momento y pongo un límite. Lo que sea que ustedes quieran restaurar a nivel energético, durante todo el mes de Virgo se puede hacer. Así que vamos a utilizar la herramienta de Teshuvá en todas las meditaciones de este mes, porque quiero que todo el mundo pueda conectar con esta versión diferente de la misma situación. La mente tiene el atributo de ir al pasado y al futuro para recordarnos que se puede modificar todo aquí, hoy, en el presente. Por eso la mente viaja al futuro a través de la imaginación, al pasado a través del recuerdo. ¿Desde dónde viaja? Desde aquí, para recordarnos que desde aquí, desde hoy, puedo cambiar el pasado. Y yo sé que suena bastante loco, pero no lo es, lo tienen que probar. Y puedo, al cambiar el pasado, cambio la semilla, cambio el fruto en el futuro. Es difícil. Lo vamos a ir probando para que vayan interiorizando. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer el ejercicio de la Teshuvah? Vamos a sentarnos con los dos pies bien puestos sobre la tierra, la espalda recta, relajada. La idea no es quedarse en el momento de dolor. La idea es llegar al momento de dolor, sentir el dolor de lo que pasó, no evitar el dolor, sentir el dolor de lo que pasó. Y con la imaginación, que es una de las herramientas más potentes que tiene el ser humano para crear realidades, modificarla después de sentir el dolor, el dolor. Si me dolió que yo le grité a otra persona, si me dolió que me gritaron, siento el dolor y después con mi imaginación cambio lo que ocurrió. Mientras inhalo y exhalo y voy conectando con la paz y la armonía de haber restaurado a nivel energético ese momento. ¿Se entendió? ¿Hay preguntas? Ok, Marta. Sí, estuve en otras clases, hablaste de que a veces se produce un dolor que es necesario, por Ujú, ejemplo, un divorcio, una ruptura, ujú, que si bien no, eh, si bien es doloroso, es en buenos términos, digamos, y queda una relación ujú. bien. ¿Eso entraría dentro de este concepto? Claro, lo que tú sientas, lo que tú creas que puede mejorar, lo que tú creas que puedes cambiar y modificar hacia algo más agradable, más dulce. Lo que vamos a hacer ahorita es endulzar un proceso que fue amargo a través de la Teshuvah, porque cuando nosotros endulzamos nuestro proceso, ¿sí? Cuando cambiamos a nivel de semilla, llegamos a Rosh Hashanah bañados de dulzura, de luz, de amor, de compasión. Y cuando se nos juzga, lo que se ve es compasión, luz, dulzura. ¿Ok? Bien, entonces vamos a sentarnos. Las manos en posición de vasija sobre el regazo, así, como un cuenco sobre el regazo, sobre las piernas. Mientras respiramos, podemos cerrar los ojos. Inhalando, exhalando. Cada uno de nosotros sabe y reconoce un momento en particular en el cual sintió dolor o causó dolor a otro o se causó dolor a sí mismo. Llegado a ese momento, nos vemos dentro de esta situación, en ese año, en ese día, en ese lugar. Vemos todos los detalles, cómo estábamos vestidos, si es que nos acordamos, si es que sonaba alguna música, si es que comíamos algo, cómo era el lugar, la casa donde estábamos. ¿Qué año era? Respiramos y nos vamos apropiando de ese momento de nuestra vida.
Momentos donde lastimamos a otro, con intención o sin intención. Momentos donde tuvimos una conducta autodestructiva, donde nos lastimamos. Vemos todo lo que pasó. Recordamos las palabras, recordamos los sentimientos que tuvimos en ese momento. Y sentimos la ira o el dolor o la frustración o el miedo o lo que haya sido. Inhalando y exhalando, recordando ese momento con la nitidez posible. Sentimos ese dolor. Si lloramos, si vimos a alguien que lloró, sentimos ese dolor, ese momento. Respiramos. Ahora llamamos a nuestra alma, que es la fuente de la energía co-creadora. La llamamos por nuestro nombre, por el nombre de cada uno de nosotros. La llamamos por nuestro nombre y nuestra alma, en esta misma situación, en este mismo momento, con esta misma persona, responde desde el amor. Actúa desde el amor, despertando la paz y el orden en ese momento. Veo literalmente como en esa situación hay una luz que entra e ilumina todo el lugar. Esa luz es la luz de la restauración, del cambio. Donde hubo dolor, ahora hay amor. Donde hubo caos, ahora hay paz. Donde hubo amargura, ahora hay dulzura. Sentimos el amor, la paz y la dulzura en mí y en la persona involucrada, en mí y en el lugar en el que ocurrió, en mí y en mi vida entera. Desde este lugar de paz, me comprometo a ser mejor, a obrar desde el alma, desde la dulzura, desde la paz, desde la bondad, desde el amor, a responder desde la sabiduría de mi alma. Y con ese compromiso y la restauración absoluta del amor en esa situación, me quedo en paz. Tomo 3 respiraciones profundas y puedo abrir los ojos. Bien. Todas las semanas vamos a hacer Teshuvá.
sobre distintas cosas. Si quieren repetir la próxima semana la misma escena, se puede repetir las escenas. Si quieren hacerlo todos los días, como está explicado aquí, pueden hacerlo todos los días sobre la misma situación o sobre otras situaciones, para endulzar nuestra vida hacia el año nuevo, para poner una semilla dulce hacia el año nuevo, que está muy cerca. ¿Alguien quiere preguntar algo acerca de esto, compartir algo de esto? Si no, empiezo a explicar la tarea de la semana. Yo quiero decir lo que se sentí. Yo quiero decir, ¿Perdón? yo quiero decir algo con la meditación esta, algo que no había sentido nunca, y como pensar en mi dolor, eh, como ubicarme en ese momento, con esa persona y sentir amor como que me cuesta mucho, o sea, eh, decir, o sea, convertir el amor, yo normalmente lo convierto en rabia, como en reproche. El Entonces, enojo, el enojo es tristeza. La causa del enojo es la tristeza, producida entonces por el dolor. sentí como que se me paraban los pelos aquí del cráneo, no sé, Ujú, como querer como transformar lo que normalmente siento que es rabia, no sé, o sea, no pude sentir el amor ujú. que Es yo normal, quiero sentir, porque se me convierte como en rabia. es Entonces, normal porque hay situaciones y situaciones y yo conozco tu historia personal y me imagino de lo que estás hablando. Por eso dije, si hace falta repetir el ejercicio sobre la misma situación muchas veces sin ir a otra, se puede hacer. Y hazlo, Elizabeth. No te digo que va a ocurrir el milagro, porque lo que tú necesitas es un milagro, ¿ok? Pero sí te digo que tengas certeza y esperanza en que estás haciendo el camino correcto de endulzar tu vida, de endulzar tu corazón y que ese trabajo que estás haciendo, no tengo ninguna duda de que va a traer unos frutos hermosos en tus hijos, en tu familia, en tu vida propia y vas a poder restaurar ese momento tan duro. Lo sé, ok, ¿ok? gracias, Patricia. No, te quiero mucho. Ya te dije yo que en estas 32 semanas que vas viviendo conmigo ya tienes hasta otra cara, está mucho más dulce tu cara. Nos cambia la cara, no saben la cara de ogro que yo tenía. Nos cambia la cara porque es Pauli que me conoce cuántos años, Pauli, ¿no? ¿Sí? No te escuchamos. Pauli me conoce, creo que es la que más años me conoce de este grupo. Como 19 años, 20. Sí. ¿Tenía cara de brava o no? No, No. Ay, no, sí, todo el mundo me decía que tengo cara de que brava. tú eres amiga mía. Claro, yo era tu amiga. Ok. Bueno, entonces el ejercicio para esta semana recomendado es repetir la Teshuvá. Ya saben cómo es un ejercicio que conmueve mucho. No se asusten si lloran, no se asusten si sienten que hay opresión en el pecho, en la cabeza, porque el cuerpo somatiza los dolores que están ahí y que no los hemos trabajado. Entonces, si a través de esta meditación se logran expresar estos dolores físicos, es bueno, porque se está liberando esa energía que está reprimida en el cuerpo de una manera tranquila, de una manera dulce, de una manera suave, ¿sí? Ah, es que me quedé con dolor de cabeza. Toma agua. El agua es la representación, la manifestación de la luz divina en el mundo. Toma un poco de agua, descansa, camina sin zapatos para que hagas cable a tierra, si te quedan los dolores en el cuerpo después de la meditación, ¿ok? Marta, Una preguntita, ¿se debe hacer sentado únicamente? Es que yo a veces siento, pues no sé si es lo correcto, pero cuando ya está todo oscuro, todo el mundo acostado, luces apagadas, es como más fácil enfocarme en algo. ¿Está bien si es cuando ya estoy en la cama lista para ir a dormir o es mejor hacerlo como lo hicimos ahora, sentadas? es mejor hacerlo sentado porque el árbol de la vida está vertical. ¿Ok? Mm. Y podemos repetirlo ya cuando nos vamos a dormir, estando acostados, sí, aunque el árbol de la vida está horizontal, pero estamos entrando en un estado alfa, que es ese estado en que estamos entre dormidos y despiertos, y ese es un puente bien poderoso para la espiritualidad. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir, mala hora, no siempre, que yo sueñe en eso y me despierte con una pesadilla, ¿ok?
¿ok? Porque como que seteé mi conciencia en ese momento. Entonces, no es lo más recomendado, pero se lo dejo para que ustedes lo ensayen y lo prueben. Ok, gracias. Ok, la tarea de la semana tiene que ver con la autoestima. Entonces, lo primero es, nosotros reconocemos ciertos aspectos de nuestra autoestima que pueden estar bajos o que no nos están beneficiando. La primera pregunta es, ¿por qué soy así? ¿Cuál es la causa? ¿Qué pasó en algún momento de mi vida que me llevó a actuar, a tener esta ira, esta frustración, esta falta de amor, de autocuidado, de sentirme cómodo conmigo mismo? ¿Qué pasó? ¿Ok? Lo segundo que quiero que analicen y diagnostiquen es, ¿siento cansancio y estrés constante ante las actividades diarias? Eso es que no me estoy cuidando. Si yo no me doy una alimentación adecuada, si no me doy tiempo para ocio, agéndense ver su serie de Netflix, agéndenlo. Agéndense hacer una siesta, agéndense algo que les dé placer, tejer, bordar, comer, porque eso es parte del autocuidado. ¿Ok? Si yo estoy bien cuidada, entonces el estrés y la carga que siento por mis actividades cotidianas es menor. Lo que hace que yo sienta el peso de mis actividades no es la falta de energía, es la falta de autocuidado, porque todos tenemos suficiente energía, a menos que tengas un problema de insomnio, a menos que tengas un desorden alimenticio, a menos que en realidad estés enfermo. En términos generales, todos recibimos fuerza vital y somos capaces de hacer cosas, ¿sí? En la generalidad. Si estoy agotado es porque no me estoy cuidando adecuadamente, no me estoy dando los espacios para mí. El ocio no está mal, el ocio es un espacio necesario de autocuidado. Si rara vez sonrío y tengo una visión negativa de las personas con las que interactúo, evalúen eso también. Si prefiero estar solo que conocer a gente nueva, si tengo dificultad para hacer nuevos amigos, ¿qué es lo que está pasando? Háganse estas preguntas y respondan honestamente, porque lo que queremos aquí en este módulo es identificar dónde están las trabas, dónde están los bloqueos. Como siempre lo hacemos, en todos los módulos vamos identificando los bloqueos y transformándolos con la Kabbalah, limpiando, meditando, incorporando herramientas. Luego, ¿me siento incapaz de alcanzar ciertas metas? Si lo puedes imaginar, y esto no es mentira, lo puedes lograr. Si no lo puedes imaginar es porque no está en tu película de vida, es para otro. Pero si tú lo puedes ver, es porque está en estado potencial para ti o para una vasija similar a la tuya. Pero esa luz está diciendo, quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar. Por eso tú lo imaginas. Ah, es que no me siento capaz. Bueno, busco otra vasija que sí se sienta capaz porque yo voy a bajar esta luz igual. Bien. Pienso que las cosas solo funcionan con los demás y no conmigo. Culpo a otros por mis errores. El estado de víctima de me hicieron, me dijeron y ellos tienen la culpa y yo soy un santo pan de dulce. Error. Ego absoluto. Evito mirar a los ojos del interlocutor al hablar. No encuentro el motivo del enojo de las otras personas. ¿Por qué será que se enojan conmigo si yo soy tan bueno? ¿Mm? Temo al futuro, pienso que sucederán cosas malas. Háganse esas preguntas, contéstenlas honestamente. Y quienes quieran, por favor me envían la tarea, yo la reviso, no la voy a comentar a menos que algo me llame la atención. Marta, adelante, por favor. ¿Son respuestas de sí o no? ¿O se puede a veces sí, a veces no, como un término La medio? primera, Y la sí. primera respuesta que te venga sin tanto análisis. Ah, ok. ¿Ok? Listo, Bien. gracias. A ustedes. Voy a parar de grabar acá, pero voy a hacer un anuncio. No se retiren, por favor.